Bien, vamos a volver a la normalidad. A continuación tenemos la intervención del profesor Rodríguez Ferri. Es un eminente microbiólogo, ha estado sus últimos tiempos en la Universidad de León, en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León. Fue profesor de la Facultad de Veterinaria también de Madrid, y yo le considero, bueno, no sé cómo voy a hacer la presentación, yo considero mi hermano mayor en la microbiología. Realmente mucho de lo que yo soy se lo debo a él. Él se incorporó desde un puesto de la administración del Estado, era responsable de sanidad. ¿Cómo se llamaba lo que llevabas? Control de zoonosis. Control de zoonosis en el Ministerio de Sanidad en el Pleistoceno. Se incorporó desde allí, tenía una enorme vocación docente, se incorporó a la Facultad de Veterinaria de Madrid como agregado y ahí siguió la trayectoria académica. Se trasladó a la Universidad de León, que es su pueblo, y allí ha acabado su vida profesional. Bueno, no la ha acabado, sigue haciéndola, por supuesto, ha acabado la vida administrativa, pero tiene una actividad enorme. Es presidente de la Real Academia de... No, sin Real, de la Academia de Ciencias Veterinarias de León, miembro del Comité Científico de COVID de Castilla y León. En fin, no vamos a citar todos. Un experto en enfermedades respiratorias bacterianas de animales domésticos, una auténtica autoridad. Y luego, como cuestión accesoria, pues ha sido un estudioso del papel, ya hace mucho tiempo, antes de todas estas historias, del papel de los murciélagos como vectores o como reservorios de enfermedades víricas. No solamente de coronavirus, sino de virus rábico. Bueno, no lo va a contar él, no te voy a destripar la charla. Así que vais a disfrutar muchísimo con su charla. De verdad que es una auténtica autoridad, y a ver si recuperamos la normalidad del curso y podemos intervenir todos. Cualquier pregunta que tengáis o cualquier cuestión, hacedla, que os la va a resolver con seguridad. Gracias. Gracias, Ferri. Bueno, pues debo de comenzar agradeciendo muy sinceramente primero a los organizadores del curso, a los profesores Domínguez y Sánchez Vizcaíno, colegas de la Universidad Complutense, a la que yo pertenecí hace ya muchos años y que fue de alguna manera el anticipo de mi continuación en la Universidad de León después de su creación, porque la Universidad de León fue creada en 1979. Muy agradecido por la presencia del rector, antiguo compañero de microbiología en la Facultad de Veterinaria, y muy agradecido por la presencia del sponsor de este curso, la Organización Colegial Veterinaria Española, representada aquí por su presidente y su secretario general, los colegas don Luis Alberto Calvo Sáez y don Rufino. Bueno, ya lo ha dicho él, pues no hace falta que lo diga yo. Así que me siento plenamente satisfecho de estar con ustedes hoy aquí para hablarles de un mamífero singular por un montón de circunstancias y que tiene un papel relevante. Hay que quitar el sonido, si no te importa, porque si no nos va a dejar... Eso es, muchas gracias. Que tiene un papel relevante no solo en el mantenimiento de agentes de enfermedades emergentes, particularmente en el caso de aquellas que son transmisibles al hombre, pero no menos importante es también los saltos de barrera de especie que se producen hacia otras especies animales. Bueno, evidentemente la relación de los murciélagos, quirópteros, con algunas enfermedades emergentes de los últimos años es una evidencia, se ha demostrado, y no sin gran dificultad y trabajo. Ya veremos por qué. Fundamentalmente por la ausencia total o parcial de herramientas para poder poner de manifiesto, por ejemplo, la presencia de virus procedentes, en el caso de virus, procedentes de esta especie. Pero ya la fiebre de ébola, Marburgo, los paramyxovirus como los genipavirus, virus Nipah o Gendra, los coronavirus fundamentalmente que producen enfermedad grave, el síndrome respiratorio agudo grave o el síndrome respiratorio de Oriente Medio, son evidencias
que ya no necesitan más información. Se asumen como tales porque hay datos experimentales que demuestran esa relación. No así en el caso de la actual pandemia, que sabéis que estamos sometidos a una corriente contraria de opiniones en relación con cuál es su origen y si este origen es animal, saber exactamente dónde está la fuente. Lo más aproximado es tal vez el aislamiento de un coronavirus que se llama RAT-G13, procedente de Rhinolopus affinis, pero le faltan cosas, y aislamientos o aislados procedentes de otras especies como pangolines o serpientes también tienen aproximación, pero le siguen faltando cosas. Por lo tanto, faltan evidencias definitivas para, digamos que, demostrar de una vez por todas esa hipótesis, transformarla en una evidencia. En cualquier caso, no es fuente única de virus, que parece que las enfermedades todas se reducen a virus. Bien es verdad que las más temidas en los últimos años tienen este origen, y sobre todo virus ARN, sino que también la lista, veremos algunos datos, se amplía a bacterias, a hongos microscópicos, a parásitos, no solo protozoos, sino también ecto y endoparásitos. Es decir, es aparentemente un saco sin fondo del que vamos extrayendo progresivamente noticias, unas veces alarmantes, otras veces singulares, otras veces, si acaso, curiosas, en los que se va despertando un interés científico y técnico por parte de la comunidad social y científica que no tiene parangón. Porque es que ese interés va más allá de las enfermedades infecciosas. Son los únicos mamíferos capaces de volar, son mamíferos nocturnos, en lo cual se mezclan también otro tipo de habilidades que incluyen fundamentalmente ecolocalización e incluso, como veremos enseguida, a una capacidad singular de distinguir el polo sur del norte, o también la excepcional capacidad para, prácticamente no se describen procesos oncológicos en el caso de los murciélagos, además de que son un beneficio indiscutible e incuestionable para la humanidad. Probablemente la vida humana sobre el planeta sería muy difícil, o la vida animal, en ausencia de este tipo de mamíferos singulares, porque es el mejor insecticida biológico, son unos insectívoros por demás eficientes, además rinden beneficios en relación con la regeneración de bosques, tienen que ver con la fertilización, la dispersión de semillas, la polinización, si me apuran incluso efectos financieros o beneficios económicos, como puede suceder con la utilización del guano como fertilizante, que se industrializa en muchos lugares, por ejemplo en Madagascar. O también, en algunas zonas del mundo, la particularidad de estos mamíferos para formar colonias muy numerosas dan lugar a espectáculos que son pingües beneficios desde el punto de vista económico. Así que es muy difícil entender la vida sin murciélagos y que la historia se ha ocupado de ellos desde hace mucho tiempo. Filogenéticamente, los murciélagos forman parte del orden Chiroptera y representan aproximadamente el 22% del total de los mamíferos. Después de los roedores, es el tipo de mamífero más común en la vida del planeta Tierra. Se incluyen fundamentalmente dos subórdenes, el Llangochiroptera y el Ginterochiroptera, que son denominaciones modernas de los antiguos Macro y Microchiroptera. La primera parte de los Llangochiroptera todos ecolocalizan, mientras que en los segundos hay murciélagos que ecolocalizan, es decir, que son capaces de utilizar un sonar para evitar los obstáculos en los vuelos nocturnos, que utilizando además un efecto Doppler, como el que tienen los coches de la policía, las sirenas de la policía o de las ambulancias, y otros son capaces de migrar incluso a grandes distancias, por encima todavía de longitudes tan pronunciadas como hasta 1000 kilómetros y más. Desde la más remota antigüedad, los murciélagos han pasado a formar parte de las culturas de todas las civilizaciones. A mí siempre me ha atraído mucho la mitología griega, y Fineo, que era el rey de Tracia, había sido de alguna manera objeto de una represalia por parte de Zeus por haber revelado secretos del Olimpo, y le castigó con las arpías. Las arpías eran Aelo, Ocipete, Celeono y Podarge. Eran hijas de Electra y Taumante,
y lo que hacían era mortificar a Fineo. Cuando iba a tomar los alimentos, venían las arpías y se lo quitaban de la bandeja. Y aquello debía de ser insufrible, hasta que llegó Jasón y sus argonautas, que envió a los caballos alados, Calais y Cetes, dispersando a las arpías, y les reveló los secretos de las Symplegades, estableciendo el camino hacia la Cólquida, porque Jasón lo que iba buscando era el vellocino de oro. Bueno, son historias que no tenemos tiempo de comentar, pero que ponen de manifiesto la relación de los murciélagos con la mitología, porque las arpías lo que tenían era un bello cuerpo de mujer con alas de murciélago. Ahí era la historia. Las culturas precolombinas, egipcias, todas las culturas se han ocupado de estos mamíferos, muchas veces encumbrándoles a la categoría de deidades. Son bueno, pues objeto de historias muchas veces contradictorias, de miedo, relatos de ultratumba, pero otras veces todo lo contrario, porque lo que hacían era precisamente proteger frente a los demonios, frente a los males o frente a las plagas. En muchas zonas de nuestra España medieval se clavaban murciélagos cuando se conseguían cazar en las puertas de las casas, de los domicilios, para evitar precisamente la influencia maligna de los espíritus. Y bueno, todo el mundo hemos leído historias infantiles en que no había pócima de brujas o de magos que no incluyera alas de murciélagos. La cara amable, además, es que eran anunciadores de lluvias, símbolos de fertilidad, de bienestar o de supervivencia. Y hay relatos antiguos en la España descubridora del Nuevo Mundo en el que se hace referencia a algunas cuestiones importantes, como las del cronista de Indias Fernández Oviedo, de la época de Carlos I de España, en las expediciones de Núñez de Balboa y Martín de Enciso, en el que habla de muertes como ocasionadas por la mordedura de murciélagos, que presumiblemente eran de rabia, a la vez que señala que en la actual isla de Puerto Rico se consumían murciélagos de una gran envergadura. Y después, bueno, durante la Reconquista, Jaime I el Conquistador, a las puertas del reino de Valencia, en poder de los moros, fue despertado por el aleteo de una colonia de murciélagos que había anidado en el techo de su tienda y que le despertó en plena noche, advirtiendo que en las proximidades del campamento cristiano estaban dispuestos los árabes, los moros, para llevar a cabo una incursión tratando de frenar el avance de las tropas cristianas. El escudo del Reino de Valencia, precisamente como gratitud hacia esa alerta, aparece protegido por las alas de un murciélago. Bueno, mamíferos singulares viven en colonias densas, muy densas, de decenas de miles de individuos, a veces de millones, en cuevas, claro, depende del tamaño de los lugares donde localizan, en grietas, cuevas, oquedades de árboles viejos. Por ejemplo, uno de los casos en los que se describió precisamente como implicado en fiebre de ébola fue precisamente en una colonia de murciélagos que estaba anidando en un árbol, en casas antiguas, en almacenes, en puentes. En Estados Unidos, en el estado de Texas, en la ciudad de Austin, hay una colonia tan grande de murciélagos que se ha convertido en un atractivo turístico que rinde pingües beneficios en relación con ello. Y estas colonias además tienen una particularidad, y es que anidan en perchas, es decir, en posición invertida, pero muy próximas, lo que quiere decir que la difusión de microorganismos patógenos o no, pero que ellos están albergando como posible reservorio, está muy facilitada, es muy frecuente. Tienen una diversidad de dietas que incluyen, como ya dijimos antes, frutas, néctar, polen, insectos, anfibios, pequeños peces o sangre. Los murciélagos vampiro no son ajenos a esta historia, Tenemos la leyenda o el mito de Drácula, que se aproxima también a esa parte negativa de los murciélagos a los que hacíamos referencia antes. Y son homo o heterotermos, utilizando la hibernación anual
o el letargo incluso diario para conservar y recuperar las reservas energéticas que son para ellos extremadamente importantes. Algunos ecolocalizan y prácticamente estos también distinguen el polo sur del norte, lo cual es una característica que no tienen otro tipo de mamíferos. Son propensos a la baja fecundidad, siendo capaces de almacenar el esperma, retrasando su utilización para la fertilización del óvulo de las hembras, en gestaciones muy prolongadas, con ciclos reproductivos que o bien son estacionales o bien son temporales. Y son claves, como hemos dicho antes, en esas propiedades beneficiosas a las que nos habíamos referido. Bueno, particularmente importante es lo que se refiere a la energía, porque el vuelo, que es una característica singular, es una propiedad metabólicamente muy costosa, hasta el punto de que es capaz de consumir por encima de las 1000 calorías por hora. Y claro, para satisfacer este hecho, tienen que tener unas adaptaciones metabólicas que no tienen otros. Esas adaptaciones metabólicas van unidas con patrones de flujo aéreo, de posiciones aerodinámicas, que precisamente lo que hacen es ahorrar energía. Y además de esto, lo que tienen son frecuencias cardíacas que en la posición de vuelo superan los 1000 latidos por minuto, que alternan después con periodos de bradicardia, que son oscilando entre 7 y 9 minutos, en los que de alguna forma, en esos periodos de letargo o de reposo, van recuperando la energía. Y son especialmente longevos, una capacidad o una propiedad que llama poderosamente la atención de los científicos, porque superan 3 hasta 4 veces la capacidad de supervivencia de mamíferos de tamaño y peso singulares. ¿Cuál es el secreto que encierra estas características repetidas de los murciélagos en relación con otros mamíferos? Es un objeto, naturalmente, que persiguen los científicos, porque probablemente, si a esto lo unimos la escasa capacidad de desarrollo de procesos tumorales y otros más, estamos ante una especie extremadamente interesante. En su relación con agentes patógenos, agentes que producen enfermedades infecciosas, sean epidémicas, incluso pandémicas, probablemente lo primero que se establece históricamente es su relación con la rabia. Independientemente de aquellas características que describe Fernández Oviedo, más allá de la relación del virus rábico con los cánidos, sin duda alguna, el siglo XX es el periodo en el que se van describiendo primero variantes del virus rábico, en estos momentos admitidas como especies del Lyssavirus, una serie cada vez más importante de virus detrás de los cuales, Lyssavirus detrás de los cuales están los murciélagos, hasta el punto de que en estos momentos no menos de 15 o 16 especies de Lyssavirus están albergadas por murciélagos. Apenas un par de ellas tienen, por el momento, hospedadores que no son quirópteros, pero eso no excluye que no se describan en el futuro. Así que esta relación, en principio importante, abrió la puerta para otros procesos a los que nos hemos referido antes, para mixovirus, filovirus, coronavirus, y esto no excluye, ya se dijo en la intervención anterior del consejero o de algunas de las intervenciones en las preguntas que le siguieron, que existen informes advirtiéndonos de futuros eventos en los que posiblemente los murciélagos tienen muchas papeletas para jugar un papel predominante en el origen. El interés de los murciélagos en relación con los coronavirus surge principalmente de 2004, cuando se describe el coronavirus que produce el síndrome respiratorio agudo grave, que ya se había descrito 2 años antes, pero la identidad de su causa tuvo lugar en 2004 y después en 2012 aparece el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Pero en estos momentos más de la mitad de los coronavirus están relacionados con los murciélagos, en una proporción que se aproxima al 55%. Así que se trata de dar una explicación a este hecho singular, y algunos autores apuestan a que tiene mucho que ver el hombre en relación con esos factores antropogénicos que se implican en el origen del cambio climático, en estos factores de deforestación descontrolada, de reforestación mal planificada, de grandes construcciones, en definitiva de modificación de estándares de este planeta,
en el que lo que hacen es, a su vez, modificar el hábitat en el que estos mamíferos llevan evolucionando y adaptándose muchos millones de años. Pero no todos los virus ni otros agentes son simplemente elementos que no traducen cambios en los murciélagos. Hay 3 ejemplos notables. Un arenavirus, el virus Tacaribe, que produce mortalidad en los murciélagos. Los lisavirus, pero no todos a los que habíamos hecho mención antes, porque hay algunos lisavirus que se han aislado de murciélagos, pero no en condiciones de mortalidad. Otros, sin embargo, sí, dependiendo sobre todo de la vía de infección. Y los filovirus. Costó mucho demostrar que el virus ébola, por ejemplo, estaba albergado por los murciélagos por las mismas razones a las que ya me había referido antes, es decir, falta de herramientas y de reactivos, falta de modelos y sobre todo la enorme diversidad que no hace las cosas fáciles, no es pues muy prudente establecer conclusiones generalizadas para aquellas que proceden de una especie u otra en particular. Y sobre todo, en estos momentos, una enfermedad producida por un hongo microscópico, el Pseudoginoascus destructans, que está produciendo una enfermedad que es el síndrome de la nariz blanca, en el que se producen periodos de vigilia durante la hibernación, lo cual ocasiona pérdida de grasa y energía, cicatrizaciones extemporáneas de alas y, consecuentemente, la muerte, con porcentajes de mortalidad que ya van por cerca de los 10 millones en el continente americano y que ha puesto en peligro de extinción a algunas especies. En cualquier caso, la condición de reservorio viral está justificada porque no hay ningún otro tipo de mamífero que se pueda considerar reservorio de tal gran cantidad de virus. Bueno, aquí hay una relación en la que se alude precisamente a eso. Hay, en la columna de la izquierda son todos los grupos de virus siguiendo la clasificación de Baltimore, que incluye, como bien sabéis, fundamentalmente el tipo de ácido nucleico, si es ARN o ADN, si es de una o dos cadenas, si es de una cadena, cuál es la polaridad, positiva o negativa, etc. En todas ellas hay virus y todos esos virus están albergados por murciélagos, hasta tal punto que en la tercera de las columnas hay una diversidad que alcanza fundamentalmente, como veis, a 12 familias de murciélagos que se repiten incesantemente, y en ellas sobresalen precisamente los coronavirus porque están presentes los coronavirus en 11 familias de murciélagos, que son las más comunes, pero que en ninguna otra característica encontramos tal cantidad. La conclusión es fundamentalmente diversidad y algo muy importante, promiscuidad. Son patógenos muy poco fieles, es decir, a la primera oportunidad que se les presentan, aprovechan las capacidades del salto de la barrera de especie y, como luego veremos, pueden establecer un riesgo de emergencia, que si es el hombre el objeto final, el hospedador final, pues es una zoonosis, si no, pues son cambios como los que estamos viendo en el ámbito veterinario, fundamentalmente en el ganado porcino, con virus que están surgiendo en los últimos años, con las mismas características, pero llevamos conociendo esto desde 1931, cuando se describió por primera vez la bronquitis infecciosa aviar, que es el primer problema animal descrito por coronavirus. Y si lo que vemos es fundamentalmente los virus principales, ya no el total, sino aquellos que tienen más interés, vemos que son sobre todo virus ARN. Entre los virus con ARN bicatenario, pues la representación exigua de rotavirus y reovirus, pero los virus con ARN monocatenario son la clave, sean de polaridad positiva, 5', 3' o de polaridad negativa, entre los cuales se encuentran probablemente los representantes de mayor gravedad en términos de mortalidad, aunque fundamentalmente en los primeros se incluyen sobre todo los coronavirus, principalmente alfa y beta coronavirus, en los que los murciélagos pues llevan la voz cantante. Hemos dicho que no es que estén dedicados en exclusiva a los virus, y aquí está la prueba: bacterias, hongos, parásitos. Y se dan todo tipo de circunstancias también. En las bacterias se han aislado,
Sí, en el caso de las bacterias se han aislado a partir de murciélagos con lesiones y sin ellas, es decir, en unas condiciones de portadores asintomáticos que se pueden aproximar a la condición de reservorios o no. Lesiones en el caso de Salmonella typhimurium, por ejemplo, de tipo inflamatorio en multitud de órganos, en el caso de Clostridium perfringens con diarreas, en el caso de Escherichia coli o Vibrio con enfermedades extraintestinales, Pasteurella, infecciones sistémicas, y todo lo contrario, Shigella, Yersinia, Campylobacter, Mycobacterium bovis, sobre todo leptospiras. Se han aislado tipos de leptospiras en los que parece que los murciélagos aproximan una condición de portador asintomático, particularmente a nivel renal, pero bueno, microorganismos menos frecuentes, pero muy importantes, como los que pertenecen al género Borrelia o Bartonella, hongos, sobre todo histoplasma y cocidioides, que producen procesos graves en el hombre, también han sido objeto de aislamiento a partir de especies de virus, de especies de murciélagos y endoparásitos. Así que tenemos un tipo de hospedador animal que sí que merece la pena fijarse en él, porque realmente el interés despertado procede de los últimos años, de los últimos 20 o 30 años del siglo pasado, cuando, sobre todo, se encienden las alertas a partir del ébola, los genipavirus, el virus Nipah, el virus Hendra, y a partir de aquí esto es una sucesión ininterrumpida de acontecimientos que despiertan interés. La clave está en el conocimiento del sistema inmunitario y de la respuesta inmunitaria, y las herramientas para profundizar en estos hechos son escasas, porque prácticamente disponemos de citometría de flujo para el estudio de poblaciones celulares y sobre todo de la genética molecular a nivel de secuenciación, de genoma completo o de estudios transcriptómicos. A partir de aquí se van extrapolando y perfilando cuestiones importantes. Sobre todo la música. Modelos como Heterocus alerte. Fortunately, certain cells in your body have evolved to fend off microscopic attackers. Han puesto de manifiesto Early responders like this macrophage identify invaders and attack. They also give off chemical signals called cytokines to call up reinforcements. Certain cells in your body have evolved to fend off microscopic attackers. La presencia de órganos Macrophages, neutrophils, and early responders like this macrophage identify invaders and attack. They also give off chemical signals. Un hecho signals. importante es que no se han descrito placas de Peyer ni tejido linfoide a nivel de la submucosa intestinal. Esto no ocurre con otros mamíferos y hay que tomar con prudencia este dato porque por el momento, como decíamos al principio, se circunscriben a especies concretas. En Rhinolophus hildebranti o Pipistrellus pipistrellus, pero no en otros. Así que esto pueda ser una conclusión general, habrá que esperar. Lo que sí que parece que en todo lo que se ha estudiado es común la presencia de poblaciones conservadas, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, macrófagos, fundamentalmente la línea de células que intervienen en la respuesta inmune innata, además de los linfocitos T y B y células NK. Prácticamente no hay excepción, con algunas particularidades, y es que hay más linfocitos T que B, sobre todo en sangre y en bazo, más linfocitos CD8 que CD4, sobre todo en bazo en el primer caso, o en sangre, ganglios y médula en el segundo, y poblaciones reguladoras como las T17, que son importantes y que no se sabe todavía qué sentido darle o qué explicación se le puede conceder en relación con ello. Y después de la citometría de flujo, la genómica y transcriptómica, porque esto es lo más fácil. Es muy difícil aislar los virus, pero se pueden detectar. Entonces, tiene una extraordinaria evolución. Y ha surgido fundamentalmente un proyecto, que es el proyecto BAT1K, que está llamado a representar un papel central en el estudio de estos mamíferos, sobre todo utilizando secuenciación de genoma completo por los métodos modernos que han reducido costo, eficacia, facilidad, y que ha puesto de manifiesto, que en términos generales
la genética de los murciélagos incluye elementos muy conservados en todos ellos respecto de los mamíferos terrestres, en lo que hace referencia al sistema inmunitario, tanto innato como adquirido. Este proyecto se está desarrollando con el liderazgo de Edna Telling en 3 fases consecutivas que pretenden secuenciar el genoma completo de todas las especies de mamíferos. Menuda tarea y vaya envergadura la que tiene, pero se están ya empezando a rendir, digamos que, beneficios muy importantes. En la primera fase abordan representatividad de 21 familias, en la segunda acceden hasta 220 géneros, estamos hablando de murciélagos, y en la tercera alcanzarían pues, prácticamente la totalidad de especies de murciélagos. Y de todas estas, ya hoy se dispone de 20 genomas completos, 6 de los cuales se definen como de alta calidad, de los cuales se están deduciendo conclusiones muy importantes a nivel fundamentalmente de genes que están siendo seleccionados positivamente, algunos de los cuales ponen de manifiesto su presencia, pero no su funcionalidad. Se están describiendo la presencia de genes, pero algunos de los cuales son inactivos totalmente y otros parcialmente, solo parcialmente funcionales. Así que las claves de la condición de reservorio de los murciélagos respecto de los virus que aquí nos ocupa es el resultado de muchos años de evolución. Toda la evolución está fundamentalmente condicionada a una adaptación, en este caso de los murciélagos, que es pues, prácticamente una constante. Así que esa evolución-adaptación lo que ha logrado aparentemente es un equilibrio casi perfecto entre reacciones defensivas y tolerancia. Por un lado, mantienen una condición que es capaz de controlar la replicación del virus y por otro lado, la tolerancia lo que controla es fundamentalmente la inflamación, que es un tema muy importante, manteniéndose en un equilibrio constante como si fuera una homeostasis prácticamente perfecta. Alude a la escasez de herramientas y reactivos para el estudio y las últimas teorías, porque lo primero, la falta de medios, lo que está conduciendo es a especulaciones, teorías o propuestas que muchas veces no se pueden confirmar porque no existen recursos. Los últimos trabajos lo que están incidiendo es fundamentalmente en el estudio de la fisiología, metabolismo, dinámica mitocondrial, inmunidad o vínculos entre el metabolismo y la respuesta inmunitaria para justificar ese equilibrio al que hemos hecho referencia en un estado de homeostasis prácticamente perfecta, que también explicaría de forma indirecta tanto la longevidad como la práctica ausencia de tumores. Si recordamos el esquema de funcionamiento de la defensa inmune innata de los mamíferos, nos encontramos, primero, que tenemos moléculas conservadas, lo que denominamos patrones moleculares asociados a los patógenos, que lo que hacen es despertar una alerta por parte de receptores presentes en distintos lugares de las células, a nivel de la membrana, a nivel de citoplasma o a nivel de los endosomas, los cuales desencadenan una serie de vías bioquímicas de señalización que tienen al final el beneficio de la expresión de genes en forma de proteínas que tienen fundamentalmente 2 direcciones: la producción de citoquinas proinflamatorias o, en el caso de estos virus, la producción de inflamación, de interferón. Así que en el caso que nos ocupa, receptores a nivel de las células que van a ser invadidas o son invadidas por los virus en forma de receptores de tipo TLR, helicasas o receptores tipo NOT y fundamentalmente también algo que es muy versátil y son los inflamasomas, que son complejos multiproteicos que cuando se activan lo que generan fundamentalmente es una respuesta que puede conducir a la lisis de la célula en forma de apoptosis o de piroptosis o la producción de citoquinas proinflamatorias, fundamentalmente interleuquina 1 beta. Se señaliza una serie de vías en forma de quinasas, como la TBK, los MAPS o la IKK. No vamos a entrar en explicar estos acrónimos, quinasas en general, que siguen 1 o 3 o 2 de 3 vías susceptibles, que incluyen los factores reguladores del interferón, las proteínas de activación y, muy importante, tanto como el primero,
el factor nuclear kappa de células B, el NF-kappa-B, los cuales se translocan al núcleo y en el núcleo lo que hacen es expresar genes en esas direcciones a las que hacíamos menciones antes, citoquinas, interferones o factores de transcripción. Este es el modelo general que ocurre en los mamíferos. Pero ¿qué pasa en los murciélagos? Pues en los murciélagos hay situaciones singulares, como cabría de esperar. En primer lugar, en lo que hace referencia a los receptores TLR, pues se establece una dinámica dependiendo de la localización, sobre todo del elemento sensible que es el ácido nucleico. A nivel de endosomas funcionan los TLR3, 7, 8 y 9. El 9 para los virus ADN, los 3 y 7 y 8 para los virus ARN, con bastante desconocimiento en relación con el TLR7 y muy importante en relación con los demás. Y luego glicolípidos virales lo que hacen es alertar al sensor, el TLR4, que lo que va a hacer es iniciar esa vía de señalización. En el caso de los receptores citosólicos, es decir, libremente ADN o ARN en el citoplasma celular, tanto referido al ácido ribonucleico como el ácido desoxirribonucleico, lo que funcionan son helicasas. Las helicasas citosólicas pertenecen a 3 grupos fundamentalmente: las RIG1, que son genes inducibles por el ácido retinoico, el MDA5, que es un gen asociado a la diferenciación del melanoma, y el LGP2, bueno, estas cosas que tienen los expertos para dar un nombre tan singular como Laboratorio de Genética y Fisiología 2. Ya me diréis que los microbiólogos hemos sido mucho más conservadores y denominamos a los agentes fundamentalmente atendiendo al primero que hizo la descripción o de algún carácter que de alguna manera aluda a alguna de sus características. En este caso, aparentemente brilla por su ausencia. Tienen mucha homología funcional con las helicasas humanas. Y por último, y muy importante, los inflamasomas. Desde luego que hay el inflamasoma por excelencia, que es el NLRP3, que fundamentalmente se activa como consecuencia de la presencia de ácido ribonucleico, pero también de ADN, en menor cantidad. Y lo que está es ausente un inflamosoma que está presente en las células del resto de mamíferos, que pertenece a la familia de los genes FIN y que es el AIM2 y que tiene consecuencias trascendentales en las células de otro tipo de mamíferos, como veremos enseguida. Así que, ¿qué es lo que está pasando? Pues veremos qué es lo que pasa. Uno de los elementos importantes, ya lo hemos dicho, es el control de la inflamación. Inflamación y replicación viral son los 2 puntos críticos en los que los murciélagos son distintos al resto de los mamíferos. Y la clave del control de la inflamación se inicia precisamente en esa característica de volar, a la que habíamos dicho al principio, que exige una gran cantidad de energía. Para autoabastecerse de la energía, lo que tiene son vías mejoradas de fosforilación oxidativa, que unidas a los perfiles aerodinámicos, el flujo aéreo, permite controlar de alguna manera el gasto, pero la temperatura se eleva muy importante. Durante el vuelo la temperatura de los mamíferos está en niveles que en el resto de mamíferos se consideran febriles. Aquí, por eso se ha despertado esto, se ha utilizado esto como una de las hipótesis para controlar la replicación viral. La temperatura controlaría la replicación del virus. Hoy sabemos que esto, tiene pocos visos de ser real. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando aumenta la temperatura por un gasto tan grande de energía? Pues que se produce una liberación importante de radicales libres de oxígeno con escape de ADN fundamentalmente a nivel del núcleo de las mitocondrias y de los lisosomas. Eso generaría una respuesta inflamatoria que sería incompatible con la vida de estos animales. Así que tienen que controlarlo, porque si no, digamos que las posibilidades de futuro se agotarían aquí. Se liberarían citoquinas de todo tipo, así que el animal se nos moriría. El elemento clave es controlar esa inflamación. Si lo consiguen, y lo consiguen, estarán planteando las bases de la tolerancia que permitirá, en último extremo, la persistencia viral. ¿Cómo se hace eso? Pues veremos lo que ocurre con los virus
ARN, control de la inflamación en los virus ARN. Hay tres elementos clave. En primer lugar, el inflamasoma NLRP3, que está amortiguado, es decir, que su capacidad de funcionamiento está reducida a niveles mínimos, lo que quiere decir que las proteínas que se generan como consecuencia de su activación son insuficientes para activar la caspasa 1 y producir la apoptosis celular. Sería piroptosis, cae la producción de interleucina 1 beta y cae la producción de TNF-alfa. Estos genes están mutados, tienen una modificación fundamentalmente a nivel del residuo 358, en el que lo que hacen es perder un residuo de serina. Y eso condiciona nuevamente una amortiguación, lo que quiere decir que prácticamente la situación se repite a mayores respecto de los virus ARN. La consecuencia vuelve a ser no hay apoptosis, cae la cantidad de interleucina 1 beta, cae en la cantidad de TNF-alfa. Así que si comparamos lo que sucede en un humano o en un ratón con lo que sucede con los murciélagos, lo vemos muy claramente. El NRLP3, que es un sensor de virus ARN principalmente, pero también en alguna medida de virus ARN, en el caso de las células humanas tiene otro sensor, que es el inflamasoma AIM2, que principalmente lo está para los virus ADN. La consecuencia es que esta proteína es una proteína fundamentalmente que se llama adaptadora del inflamasoma, la ASC, es activadora de la caspasa. En el caso de las células normales lo que produce es piroptosis, se rompe la célula y produce gran cantidad de interleucina 1 beta. En el caso de los murciélagos, ahí vemos las consecuencias. En el caso de los murciélagos, de entrada no existe AIM2, es decir, uno de los inflamasomas que se excita como consecuencia de los virus ADN, y la otra funciona pero amortiguada, que ya lo hemos dicho, la NLRP3. Así que la consecuencia es que no hay lisis celular, no hay apoptosis, piroptosis, y que la caída de citoquinas es bestial. Pero además tiene ese papel que no debemos olvidar. El inflamasoma también de alguna manera regula la producción de interferón. La otra parte de la historia de los murciélagos hace referencia a la capacidad inhibidora de la replicación de los virus. La capacidad inhibidora está sustancialmente condicionada a la producción de interferón, por eso se llama así. El interferón interfiere en la replicación viral. Y en lo que sabemos del hombre fundamentalmente existen tres tipos que se diferencian sobre todo en la secuencia de aminoácidos, los tipos 1, 2 y 3. El 2 es el interferón gamma, pero el 1 y el 3, que son fundamentalmente activados por las mismas vías, incluyen los interferones alfa, beta, delta, kappa, epsilon y omega, algunos de los cuales son singulares, y los del tipo 3, fundamentalmente en el caso de los murciélagos, solamente se han descrito las dos primeras. Y muy importante, los interferones condicionan la expresión de unas proteínas, de unos genes primeros, estimulados por el interferón, que expresan proteínas accesorias, en donde está una de las claves más importantes y que menos conocidas en la actualidad, pero muy eficiente. Vamos terminando. Esta es la opción que se nos presenta ante una célula infectada por cualquier tipo de virus. Los receptores se alertan, producen elementos claves en la señalización, el NF-κB, los factores reguladores del interferón, la proteína de activación, se trasladan al núcleo, producen citoquinas e interferón, las citoquinas para la inflamación, el interferón para la inhibición de la replicación. ¿Qué sabemos en los murciélagos? Pues hay mucha diversidad. En Pteropus alecto, lo que sabemos, el gran murciélago, el zorro volador australiano, sabemos que se expresa constitutivamente, sin necesidad de infección, el interferón alfa, que está contraído, apenas hay 3 genes, y que está expandido, pues por ejemplo, el interferón omega. No se sabe muy bien qué consecuencias tiene esto. Y estando expresado constitutivamente el interferón, están los genes ISG, y en consecuencia las proteínas accesorias que se expresan como consecuencia de la activación de estos genes. También lo está el factor regulador del interferón, se produce una selección positiva de genes de la vía y la consecuencia es
que en este murciélago, en esta especie de murciélago, hay permanentemente un estado antivírico, un estado constitutivo que se opone a la replicación de los virus. En otros murciélagos ocurre lo mismo que con Pteropus, como ocurre en Artibeus, pero en otros, bueno, pues ocurre lo contrario. Por ejemplo, en el gran murciélago egipcio, en el Rusetus aegyptiacus, se tiene que infectar por un virus para que se exprese el interferón, y en otros los datos que hay son experimentales, simplemente produciendo una estimulación con poli-IC. Importante es lo que sucede después. El interferón se produce, sale al exterior, se une a los receptores e inicia una señal de activación en el que se van produciendo quinasas, factores adaptadores, activan un elemento de respuesta y lo que hace es inducir los genes ISG. Y esta clave es de una profundidad por el momento desconocida, pero que se presume del máximo interés, porque se incluyen, fijaos que en el hombre pueden haber hasta 1000 genes ISG y consiguientemente otras tantas proteínas, pero en los murciélagos hay algunas que son singulares, que no están en el hombre, pues por ejemplo una RNasa latente, un factor ISG15, que tienen funciones con capacidad para degradar el ácido ribonucleico, con la particularidad de que no se traduce en su totalidad, por lo tanto queda una reserva que se puede utilizar en un momento dado. La consecuencia es que el control de la inflamación y que la actividad antivírica del interferón, constitutivo o no constitutivo, controla de alguna forma la situación de los virus a nivel de los murciélagos. Esta tolerancia, por lo tanto, conduce a la persistencia vírica y existen evidencias. Por ejemplo, en Pteropus vampirus ocurre eso mismo con el virus Nipah, el genipavirus, en el que hay persistencia a nivel de órganos y células, pero resulta totalmente indetectable a nivel de sangre, orina o garganta, y en Rusetus, respecto del virus de Marburgo, otro filovirus, ocurre lo mismo, o en Myotis lucifugos en relación con los coronavirus. Esta situación conduce a este estado de homeostasis, que no solamente se limitan en la respuesta defensiva a los interferones y los ISG, sino que todavía podríamos seguir hablando de proteínas de choque térmico, de la bomba de salida 1 o de una eficiencia de la autofagia, por un lado, la respuesta defensiva, y en la tolerancia principalmente la reducción de la producción de TNF-alfa o de interleuquina beta, con las otras características que hemos señalado. Así que tolerancia conduce a la homeostasis y esta a la persistencia vírica. ¿Y cómo se rompe esto? Perdón, ¿cómo se mantiene primero esto? En base a la inmunidad adaptativa, en el que los murciélagos tienen, a nivel de la línea germinal, una diversidad que no tienen otros mamíferos. Fundamentalmente las especificidades que derivan del repertorio de los 3 fragmentos que codifican para el locus variable de las inmunoglobulinas en las cadenas H son singulares. En el hombre, los factores V, D y J conducen a 5.700 combinaciones, en el cerdo solo a 14, pero en los murciélagos pasan de 73.000. ¿Qué supone eso? Pues supone algo muy sencillo, que en el resto de mamíferos, cuando una célula B naïf a nivel de los ganglios linfáticos se encuentra con un antígeno, produce una respuesta en el que deriva la producción de factores solubles de IgM e IgD, pero son de baja afinidad. Necesita madurar en términos de hipermutación somática, lo que consigue en el que algunos de los clones pasan a los centros germinales de los nódulos linfáticos, son captados el antígeno por células dendríticas foliculares y con la colaboración de los linfocitos T expresan fundamentalmente un isotipo diferente de inmunoglobulina como consecuencia de un proceso de hipermutación somática. Pero es que los murciélagos no necesitan eso, porque con la diversidad que acabamos de señalar tienen suficientes especificidades para producir una maduración sin necesidad de este cambio de la hipermutación somática. Pero eso tiene un precio, y el precio es que la respuesta de anticuerpos es más lenta, más baja, por lo tanto de menor título y de menor duración, porque hay menos virus para estimular, así que se mantiene la persistencia. Primero se consigue la persistencia, segundo se mantiene, y lo que nos queda es cómo se rompe.
tenemos la tolerancia y la persistencia en base al control de la inflamación y de la respuesta antiviral, mantenida por la respuesta de la inmunidad adaptativa, pero la hipótesis SILI, susceptible infeccioso, latente infeccioso, lo que sostiene es que los estresores, que son inmunodepresores, deprimen la respuesta inmune. Esos estresores coinciden con la salida de la hibernación, con infecciones secundarias o con la cautividad o con la destrucción del hábitat, algo a lo que hacíamos mención al principio. Y eso lo que hace es caer la respuesta de anticuerpos, desciende la respuesta inmunitaria y aumenta la tasa de replicación. El virus se replica, sale al exterior y si encuentra un hospedador próximo con cierta susceptibilidad, tiene lugar un salto de la barrera de especie y se produce la emergencia de zoonosis. Bueno, pues esta es la historia. Queridos amigos, nos queda mucho por aprender, pero la primera evidencia es que, desde luego, si no son reservorios naturales de epidemias y de pandemias, se le parece mucho, pero que hay que profundizar en su conocimiento, porque para empezar nos faltan reactivos, modelos reactivos, herramientas para poder profundizar en el conocimiento de la fisiología del sistema inmunitario y poder explicar todos estos hechos. Algo muy importante es el aislamiento. Se tardó mucho en aislar el virus del ébola de los murciélagos y me acuerdo de Fabian Lenders, un veterinario del Instituto Robert Koch, que ahora formó parte de esa expedición de la OMS a Pekín para tratar de aclarar el origen, en el que fue el primero que describió un caso índice relacionado con los murciélagos, y la ciencia insistía en aislar, y no es fácil, porque las líneas celulares que se utilizan constantemente no sirven, y además, si se utilizan líneas humanas, hay adaptaciones que cambian también el virus. Así que hay que seguir trabajando en esto, hay que seguir investigando, porque ya no solo son la posibilidad futura de emergencia de nuevas epidemias, sino lo que nos pueden ayudar a comprender procesos como la generación de tumores, la longevidad y otros muchos. Yo creo que ya os aburrí bastantes, así que muchas gracias.